Ok. Boa tarde a todos e todas, buenas tardes aos amigos de Peru e de todos os outros países que estão aqui. Temos agora, na segunda sessão, o prazer da professora Ivonne Garcia Ramos, da Universidade do Pacífico, Peru, que vai ser apresentada pela nossa colega organizadora, a professora Rosana Lopes. Por favor, professora. Ok, muchas gracias, Sandra. Sí, es un placer para mí poder presentar a la doctora Ivonne García. Ella obtuvo su doctorado en las Islas Francesas y Guayana en colaboración con el INCA, que es el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines de aquí del Perú. Obtuvo su maestría en matemática aplicada también en el INCA y es bachiller en matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Pero Ivonne es una investigadora destacada, en este caso el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, donde también se desempeña como profesora y tiene más retos todavía, como es el hecho de dirigir una maestría en economía en dicha universidad, lo cual para nosotros todos es un placer. Ella ha completado un postdoctorado en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y sus áreas de especialización incluyen el análisis convexo, el análisis no lineal, el análisis variacional y la optimización. Actualmente ella es una investigadora destacada RENACIT del CONCITEC. Y por otro lado, también cabe mencionar que ella fue ganadora como investigadora senior del Premio Sofía Kovalevskaya organizada por el Grupo de Mujeres Peruanas en Ciencias Matemáticas. Un placer para mí, Ivonne, presentarte en esta tarde, en estas reuniones que tenemos cada 15 días. Ivonne nos presenta entonces su ponencia acerca de una clase de problemas de optimización robusta, no convexos y cuadráticos. Ivonne. Gracias, Roxana. Muchas gracias, Roxana, por la presentación. Roxana siempre muy aduladora. No. Bueno, como dijo Roxana en mi presentación, de verdad mis áreas de investigación más que todo son análisis convexo, análisis no convexo, análisis variacional. Así que ya habrán visto que de verdad tengo un perfil más teórico que aplicado, de verdad. Y bueno, me da un poco de cosas por el público presente, porque después de la presentación de Sosua, lo mío es muy teórico. Lo que les voy a presentar es un trabajo reciente en colaboración con el profesor Fabián Flores de la Universidad de Concepción y Ariel Pérez, que también fue alumno de él de doctorado en la misma universidad. Un ratito, escucho mal. Ya. Que justamente, como le dice el nombre, tiene que ver con un problema de optimización robusta, que no es convexo, sino es un problema cuadrático. A ver, entonces. El problema que vamos a considerar es el que está acá. Quiero minimizar un medio de x traspuesta a x más atx, así que tienen una forma cuadrática más una parte lineal sujeto a estas restricciones. Entonces, cuando uno ve el problema sin terminar de verlo, sin ver el para todo, esto simplemente caería en un problema clásico de optimización, ¿no es cierto? Tienen su función objetivo y tienen sus restricciones. En este caso, si esta matriz B está fija y este vector B está fijo, tengo restricción inferior y superior que las pueden desdoblar para tener dos restricciones. Esto sería un problema clásico, digamos. Minimizo una función sujeto a dos restricciones del tipo menor o igual que 0, porque pasamos a restar y se homogeniza el problema. Son problemas que son bien estudiados, por ejemplo, en el caso convexo, ¿no? Que es lo más clásico, si uno está en pregrado. Uno ve este tipo de problemas para el caso convexo, usa Lagrange y ya está. La palabra robusta en esta presentación viene del hecho de que acá la matriz B, esta matriz que está acá, que es de las restricciones, y esta parte lineal, este vector B, no son constantes. ¿Sí? Entonces, ambas se están moviendo y se están moviendo de esta forma. La matriz B es parte, se mueve en esta familia, es de la forma B1 más mu B2, donde mu es un parámetro que se mueve en este intervalo, mu1 y mu2 son fijos, y de la misma manera el B vive dentro de esta familia, o sea, se ve de la forma B1 más un delta B2, donde el delta se mueve en este intervalo, ¿no? Donde delta 1 y delta 2 son fijos. Entonces ya no es un problema
de los clásicos que conocemos, sino ahora tenemos esto de acá que se está moviendo y eso es justamente robusto. Esto de acá, por ejemplo, corresponde a problemas que uno puede decir con incertidumbre. Entonces, si uno mira economía, ¿no? Uno recoge datos del mercado y uno intenta modelar, pero claro, esos datos cuando uno ajusta, si uno pasa en este caso, ¿no? De lo discreto, de puntitos, a hacer el modelo continuo, obviamente hay información que va a fallar. Entonces, hay cierta incertidumbre. Entonces, cuando hay cierta incertidumbre, una forma de tratarlo justamente con este tipo de cosas, ¿no? Donde significa que no estamos tan seguros, entonces doy un intervalo acá y acá para asegurarme. Obviamente, métodos para resolver esto también pueden ser vistos desde la parte estocástica, ¿no? Métodos probabilísticos, pero acá lo vemos desde el punto de vista continuo. Entonces, el objetivo, digamos, de la charla es mostrarles un problema del tipo alternativo, que en un momento explicaré más o menos de qué trata. Un resultado del tipo alternativo, un resultado del tipo de ese lema, y caracterizar de alguna manera el óptimo robusto en este caso. El óptimo robusto es el óptimo de este problema, ¿no? Si nada se mueve, es el óptimo usual. Y ahí, si hablo de óptimo robusto es porque justamente es el óptimo de este problema que estoy buscando. Lo interesante, una de las cosas que más me llamó la atención para empezar a trabajar en esto, porque es Fabián Flores el que me invitó un poco a trabajar en estos temas, es que detrás de estos problemas hay un problema de análisis convexo. Y yo hago mucho de análisis convexo, análisis cuasi convexo, teoría de operadores monótonos, donde también es bastante análisis. Entonces, esa es la primera parte que les voy a presentar. Esto luego les digo. Entonces, simplemente para entender un poco las notaciones, SSUN va a denotar el conjunto de las matrices simétricas de orden n. El SN más va a ser el conjunto de matrices simétricas semidefinidas positivas. Y cuando tenga el SN más, las definidas positivas, simétricas definidas positivas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Yo les he presentado un problema de optimización robusto, pero como les digo, detrás de eso hay lo que se conoce en la literatura como la convexidad oculta, que tiene que ver con la convexidad de imágenes de mapeos cuadráticos, porque justamente, ¿no es cierto? Cuando uno ve esto de acá tenemos una función cuadrática no homogénea. Si no estuviera la parte lineal, es una función cuadrática homogénea. En este caso es una función cuadrática no homogénea. Entonces, Dines, hay mucha literatura al respecto. Yo he recogido, digamos, lo necesario para este trabajo. Pero, por ejemplo, uno de los trabajos pioneros en este tipo de cosas, de la convexidad de imágenes de mapeos cuadráticos, es un resultado de Dines del 41, que establece que si tengo dos matrices reales, con entradas reales de orden n, entonces este conjunto de R2, ¿no? Acá están las imágenes de esta forma cuadrática, la imagen de otra forma cuadrática, entonces este conjunto que está en R2 siempre es convexo. Si uno intenta hacerlo a mano, no es trivial. La primera vez que vi este resultado me sorprendió mucho. Y eso es para cualquier tipo de matrices. O sea, cuando uno toma dos matrices, es para cualquier tipo de matrices, no hay ninguna condición extra, no hay ninguna relación a priori entre A y B. Luego también, acá esto es para matrices, o sea, para formas cuadráticas homogéneas. Ya, pero ¿qué pasa cuando ya no estamos en el caso homogéneo? Entonces, otros resultados que aparecieron en la literatura, por ejemplo, que lo trabajó Fabián Flores con Felipe Opaso, entonces de 16, ahora es considerar, en lugar de la parte homogénea, sino una función cuadrática general, quiere decir homogénea más una lineal, tanto para lo que correspondería a la entrada en A, como la entrada en B. Entonces voy a reemplazar, en lugar de simplemente tomar X traspuesta a BX, aumentamos una parte lineal. Y vamos a considerar un cono convexo. Entonces ellos probaron que ahora con esa F y con esa G, con esas funciones cuadráticas no homogéneas, se puede garantizar siempre que este conjunto es un conjunto convexo.
y que este conjunto, donde ahora he considerado el interior del cono, también es un conjunto convexo, ¿no? Entonces es interesante también porque a priori, cuando son para dos, solamente dos, no hay ninguna condición extra sobre la matriz A y la matriz B, o sea, no hay ninguna relación entre ellas. Solo para comentarles una generalización, por ejemplo, de este resultado, pero para 3 matrices, fue dada por Polyak, 84. Sin embargo, la condición que Polyak impone en ese caso es que existe una combinación lineal positiva. Imagínense 3 matrices, ¿no? Acá tengo A, B, aumentemos una más, C, entonces estaría mirando una imagen en R3. Entonces Polyak dice, si esas matrices A, B, hay una combinación lineal positiva de A, B, C, que me da que es definida positiva, en ese caso se garantiza la convexidad. Entonces el salto de 2 a 3 es bien grande, ¿no? Pasamos de pedir nada a pedir que exista una combinación lineal positiva de esas matrices que me dé como resultado una matriz definida positiva. Entonces por eso puse estos son los dos casos. ¿Y por qué está la convexidad escondida en estos trabajos? Porque de verdad, cuando uno hace estas pruebas, esto pasa por teoremas de separación. Para los que manejan optimización, ¿no? Cuando uno hace digamos, lo clásico de análisis convexo, siempre está Farkas, ¿no? Teorema alternativo, o pasa esto o pasa lo otro. Y en el fondo, en todo eso también he metido los teoremas de separación. Y acá es un poco similar, para que se vea la idea. Igual que antes, acá vamos a considerar funciones f sub i que son homogéneas. No, disculpe, no homogéneas en general. Y vamos a considerar f sub i raya, que es la parte homogénea. Y luego vamos a considerar unas matrices donde hemos aumentado la dimensión. Si las matrices A sub i son n por n, ¿no? Entonces acá estamos aumentando una más. Acá va a ser estas de acá. Esta m sub i es n más 1 por n más 1. Y también en esta función g aumentamos una dimensión. ¿Sí? El f está definido en Rn, ahora esta función, las f sub i están en Rn, ahora las g sub i van a estar definidas en Rn más 1. ¿Para qué hacemos todo eso? Porque las condiciones que vamos a imponer dentro del trabajo son de este tipo, justamente. Yo tengo m más 1 funciones, ¿sí? Que son así, de este tipo, cuadráticas no homogéneas, y vamos a pedir que un conjunto de este tipo sea convexo, o en su defecto, que un conjunto de este tipo sea convexo, o sea, con el interior de más, o sea, ese conjunto más la suma del interior de un conjunto convexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mismo problema que he mencionado al inicio fue considerado bajo condiciones de este segundo tipo, ¿sí? Por Fabián Flores y Ariel Pérez. Entonces, las condiciones se imponen de este tipo, o si no, típicamente lo que uno hace es algo que se llama homogeneizar. ¿Qué es homogeneizar? Bueno, acá mis funciones originales no son funciones cuadráticas homogéneas, y a mí eso me fastidia. Entonces, justamente para eso uno aumenta la dimensión y trabaja ya no con estas f sub i, sino con estas funciones que están definidas en una dimensión mayor, con las correspondientes matriz m sub i. Y las condiciones entonces que se piden en la literatura, y también que hemos pedido nosotros en parte del trabajo, son de este tipo, ¿no? Ahora pido que este tipo de un conjunto de este tipo, digo de este tipo, simplemente es la forma que tiene, de este tipo sea convexo, ¿sí? La gran diferencia es que ahora cada G sub i que está involucrada en este conjunto son funciones cuadráticas homogéneas. Okay, bastante diferencia. O si no, el mismo conjunto, pero que ese conjunto más el interior de un conjunto convexo sea convexo. ¿Sí? Porque luego hay todo un proceso de justamente un teorema de separación que se hace. Entonces son más o menos esas hipótesis y claro, entonces una pregunta es, bueno, si ustedes imponen esas hipótesis, ¿qué cosa respalda eso? O sea, ¿cuándo son ciertas las hipótesis? No vamos a poner hipótesis por poner hipótesis. Y no, sí, en la literatura hay bastante trabajo que justifican ese tipo de hipótesis. Por ejemplo, para relacionar qué es lo que pasa con las hipótesis originales y las hipótesis en los casos homogenizados.
vamos a usar este tipo de resultados. Tenemos el resultado de Ramana y Goldman, ¿no? Que me dice, si yo tengo un mapeo, ¿no? Está formado por estas FSUI que son funciones cuadráticas, entonces ese conjunto típicamente, que es el que pido que sea convexo, va a ser convexo si solamente si la imagen de RN por ese mapeo es igual, es conjunto, ¿no es cierto? Es igual a la imagen, a él mismo, más la imagen de la parte homogénea. O sea, considerando solo la parte homogénea. Y Beck es otro matemático famoso que ha trabajado bastante en esto, por ejemplo, da una respuesta al caso particular donde ahora las matrices, estas matrices A sub I, todas provienen de una misma, en el sentido de que todas son múltiplos de otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá mis F sub I ya no son como arriba, sino son un poquito más particulares, porque en lugar de considerar matrices cualesquiera A sub I, todas van a ser múltiplo de esta matriz A. Entonces ahí aparecen estos parámetros alfa sub I. ¿No? Y si en el caso donde P es menor o igual que N-1, recuerden acá tenemos P más 1, ¿no? P más 1 componentes. Entonces, en el caso que P es menor o igual que N-1, B garantiza que ese tipo de conjuntos, la imagen de Rn, mediante ese mapeo F, ¿no? Que sería un subconjunto de Rp más 1, es un conjunto convexo. Entonces, el primer resultado, digamos, de esta parte, que es la parte de la convexidad de las imágenes, que obtuvimos, ha sido justamente, tiene que ver con la relación que hay entre pedir condiciones a la parte normal, digamos, en Rn, con pedir condiciones una vez que yo homogenicé, ¿no? Y el resultado es el siguiente, tengo matrices simétricas, los E sub I son parámetros B sub I son constantes. Entonces, lo que establecimos fue que si estos conjuntos de acá, ¿sí? La imagen de Rn mediante F y la imagen, no se ve, la imagen de Rn mediante F y la imagen del F raya, que era la parte homogénea, son convexos, en ese caso uno puede garantizar siempre que la imagen ahora del G, que era cuando uno homogeneiza, que tiene una dimensión más en el dominio, eso de ahí también es un conjunto convexo, ¿sí? Entonces, en el caso particular que uno tenga una configuración tipo Beck, quiere decir que las matrices que estoy considerando todas sean múltiplos de una sola, nosotros tenemos, gracias a Beck, tenemos el primer ítem, que es que justamente esas imágenes son convexas, y entonces nuestro resultado ahí nos da que la imagen de Rn más 1 mediante G es convexo, ¿no? Esta es la prueba que es directa a lo anterior. Entonces, hubo un primer resultado que obtuvimos para relacionar este tipo de condiciones y además nos ayudó más adelante a mostrar un ejemplo o un contraejemplo que ahora se los voy a explicar cuando llegue a esa parte. Entonces, para entender, ya ven muchas matrices, todo, no se preocupen. Lo importante es la forma, no exactamente qué significa cada cosa que está acá. Entonces, recordemos, mi problema es lo que está en rojo. Quiero minimizar esta función. ¿Sí? Quiero minimizar esa función sujeta a estas restricciones, donde recuerden que este B, ¿no? La matriz B y el vector B se están moviendo, no son constantes. Entonces esta es la función objetivo, uno define ciertas matrices y lo que quiero que vean es la forma. Entonces, voy a presentar el teorema y justamente en el teorema uno pide que un conjunto de este tipo omega W, uno pide exactamente que este conjunto, en este caso, este conjunto omega W sea convexo. ¿Qué forma tiene este conjunto? Si miran acá, independientemente de un medio, pero esto de acá justamente es la imagen, ¿sí? El H0 es una matriz. Esta es la imagen entonces de... Acá estamos en Rn más 1, estamos homogenizando. ¿Sí? Esto es una matriz. Acá en apariencia no hay una matriz, sino que estoy tomando el máximo, ¿sí? De estas funciones cuadráticas homogéneas, igual en las otras, acá también es el máximo, pero el argumento son funciones cuadráticas homogéneas
Acá también el menos el mínimo. Ese menos el mínimo tiene que ver con este alfa. Cuando uno convierte todas esas desigualdades al tipo simplemente h de x menor o igual que 0, es donde ese menos aparece. Por eso es que acá en esta parte hay un mínimo y lo mismo. Claro, no tiene exactamente el formato de los resultados anteriores porque ahí obviamente no aparece ningún máximo ni un mínimo. Pero eso es debido a que uno puede garantizar, por ejemplo, que este omega W es convexo, que haciendo, bueno, donde aparece un máximo, ¿sí? Cuando aparece el máximo, entonces yo evalúo esa función que está acá, la evalúo en los extremos. Quiere decir que voy a considerar, ¿no? Eso de ahí evalúa de mu1 y evalúa en mu2. Entonces, en lugar de tener una entrada, voy a tener dos entradas, estoy aumentando la dimensión, y eso en cada uno de ellos. Acá también, en el máximo, en el mínimo y en el mínimo. Entonces, este conjunto que originalmente está en R5, al que le estoy pidiendo que sea convexo, yo puedo garantizar la convexidad de él exigiendo la convexidad del respectivo conjunto que esté en R9. Como les digo, porque por cada uno de estos, no me deja. A ver, por cada uno de estos máximos que hay acá, máximo, cada uno de esos va a representar 2. Entonces son en R9. Y ahí ya es manejable, o sea, eso estaría escrito en el formato usual, ¿no? Entonces garantizo, si ese conjunto es convexo, este conjunto es convexo. Entonces, el teorema de la alternativa, lo que me dice es, tengo estas matrices que son simétricas, tengo A, B1, B2 fijos, ¿no? Un gamma, todavía no lo hemos visto este gamma, el alfa, el beta, que ya sabemos cómo son, el mu1, mu2, delta 1, delta 2, que también ya sabemos cómo son. Y claro, pedimos que alfa menor que beta para que el problema sea consistente. Este parámetro es el nuevo acá. ¿Ya? Hay un gamma ahora. Entonces, solamente una de las dos condiciones siguientes se pueden cumplir. O existe un X, ¿sí? que cumple esta desigualdad. Y además, para todos los parámetros muy delta, estamos acá, o sea, el X está en la región factible, en el interior de la región factible, y además satisface esta desigualdad. Esta desigualdad con el gamma también a veces no se entiende bien, pero imagínense que el gamma es el menos valor a ver, toman un punto factible, ¿está bien? Y evalúan entonces la función en ese punto factible, y el gamma es el negativo de ese. Entonces es como que acá en lugar de 0, olvídense de este gamma, no está gamma acá, en lugar de 0 habría un f de un x rayita, que esa sería mi posible solución, es un punto factible. Entonces lo que estoy diciendo es que existe un x que me está molestando, porque el valor es menor, no me está dejando que sea el óptimo que estoy buscando, ¿sí? Y sin embargo el punto está acá en mi zona factible. Entonces, o sucede eso, o existe una terna, lambda sub 0, lambda sub 1, lambda sub 2 de R3 más, y existe un par de mus, un par de deltas, de forma que yo pueda garantizar esto de acá, ¿no? Que lambda sub 0, por todo esto, lambda sub 1, más lambda sub 2 mayor o igual que 0. Ojo que esto se cumple para todo X. ¿Sí? Donde hay unas cuestiones técnicas de justamente los mu que aparecen, la suma tiene que ser la suma en los extremos. Entonces es un teorema del tipo alternativo. Como decía, esto en lo clásico, digamos, es la contraparte de Farcas, ¿no? En Farcas o pasa algo, o sea, o el B está, cuando uno toma la desigualdad de esa X menor o igual que 0, entonces tienen un vector B, entonces el B o está en el cono generado por las columnas de la matriz, o en todo caso el B lo pueden separar de ese cono. Entonces, esto es el equivalente. Siempre hay separación metida acá. En el segundo, ¿no? Uno lo puede ver justamente como un teorema de separación, la parte del resultado de algo de separación. Entonces, la idea es más o menos mostrarle un poquito la prueba, donde aparecen la convexidad, la separación. Bueno, resulta que cuando uno intenta hacer la prueba, el primer paso justamente es lo que les había comentado. En este caso, nosotros sí usamos un proceso de homogeneización. Entonces, nosotros probamos que lo que estamos buscando, o sea,
¿ya? Que si ya no se, lo que estamos buscando es equivalente a decir que este sistema que está acá ahora no tiene solución, ¿ya? Pero eso traducido es equivalente a decir que ahora esto de acá no tiene solución. Y ahora acá es donde aparecen... Ay, disculpe. Ya. ¿Sí? Aparece un medio de I traspuesta H sub 0 I menor que 0, este máximo menor que 0, este máximo menor que 0, menos mínimo y el menos mínimo. Y si recordamos, justamente esas son las entradas del omega W. Entonces, por hipótesis, ¿sí? Este conjunto omega W es un conjunto convexo. Y entonces esas desigualdades me están indicando que el 0, 0, 0, estamos en R5, 0, 0, 0, 0, no pertenece a ese conjunto convexo. Y ahí típicamente tengo un conjunto convexo, también se prueba que es cerrado, teorema de separación. Primer teorema de separación, obviamente viene un montón de pasos que no era la idea ponerlo acá. Pero luego de hacer magia, como dicen los chicos, reducimos el problema. Y otra vez llegamos a algo de este tipo. Digamos a que el 0, 0, o sea, estoy en R2 ahora, el 0, 0 no pertenece a omega 2, donde omega 2 es este conjunto. Y como les digo, los detalles de dentro no importa, lo que importa es la forma. ¿Qué forma tiene esto de acá? Entonces, si uno mira, es un lambda sub 0, H sub 0, más un lambda 1, H1, bla, bla, más lambda 2, matrices, menos matrices. Lo importante es que esto es una suma de matrices. ¿Está bien? Entonces tengo, esto es lo que está acá adentro, es la imagen, ¿no? De una forma cuadrática. Es una matriz gigante. Acá también es lo mismo, es una matriz. Y estamos en el caso homogéneo. Así que acá puedo utilizar el teorema de Dines, porque recuerden que para aplicar Dines no hay ninguna restricción. O sea, no, esta matriz que aparece acá, esta matriz gigante que aparece acá, con esta de acá, no tienen que tener ninguna relación para aplicar Dines. Entonces podemos alegremente aplicar el teorema de Dines. Nuevamente el teorema de separación y obviamente luego con eso, luego de hacer cuentas, justamente probamos lo que queremos, ¿no? Esta es la parte de si B no se cumple, entonces A se cumple. Entonces era más o menos eso para mostrarles y para que se vea eso de la convexidad escondida que está detrás de estos problemas. Claro, porque si uno solo ve los resultados, no se ve mucho. Es cuando uno ve la prueba, donde dice, se ve, como les digo, no pongo todo, pero es más o menos la idea. Y una vez que uno tiene eso, con eso ya se puede probar un teorema del tipo S-lema. También la palabra robusto es por el tipo de problema. Y lo que me hace es dar caracterizaciones, ¿no? Entonces, en este caso, igual son casi las mismas condiciones del teorema anterior. A, B1, B2 son matrices simétricas. Tengo A, B1, B2 vectores de Rn. Gamma, alfa, beta, ¿no? Todos estos son parámetros fijos, con las condiciones para que tenga sentido el problema. Nuevamente supongo que el omega W es convexo y siempre se pide una condición de tipo Slater, que tengo un punto que está acá, ¿no? Existe un X sub 0 que satisface esto. Está en el interior. Entonces, estas dos condiciones son equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si cualquier punto factible, que es esto de acá, ¿sí? Cualquier punto factible, porque eso se cumple para todo mu en ese intervalo y todo delta, implica que un medio de, o sea, mi función objetivo más ese parámetro gamma es mayor o igual que 0. Recuerden, para entender bien esto hay que pensar que el gamma es como un menos f de x evaluado en algún punto, ¿sí? Entonces, esto me estaría diciendo que cualquier f de x es mayor o igual que f de x raya. O sea, que sería un mínimo, justamente. Que eso es equivalente a que, acá sería un mínimo, ya sé. Y eso es equivalente a decir que existe lambda 1 y lambda 2 en R2 más, o sea, mayores o iguales que 0. Existe una combinación de mus, existe una combinación de deltas, tal que para todo x en Rn yo tenga esa condición. ¿Sí? Y ya está. Que sea mayor o igual que 0. Entonces, igual si ven,
Si recuerdan el problema, esto es como cuando uno lo pone en formato estándar el problema, entonces todas las desigualdades se hace a un lado mayor o igual que 0. No, sería la restricción acá, una restricción acá, la otra restricción acá. Y esto correspondería a la función objetivo, como les digo, menos el que va a ser el mínimo. Y eso es mayor o igual que 0. Y eso nos permite entonces caracterizar cómo caracterizo una solución de este problema, que se le llama una solución robusta. Entonces justamente este de acá. Con las mismas condiciones, solo que acá ya, como estamos hablando de la solución robusta, tomamos exactamente este gamma va a ser el menos f de x rayita, donde x rayita es un punto factible, ¿sí? Del problema original. Entonces, igual, suponemos que el omega w es convexo. Yo tengo una condición de tipo Slater, son x sub 0 en Rn, que cumple esa condición. Todas esas desigualdades, ¿no? Porque eso se está moviendo. Entonces, ese punto factible va a ser optimal si solamente si existen lambda 1, lambda 2, o sea, ese par ordenado en R2 más, combinaciones de mus, combinaciones de delta, tal que estas tres condiciones se cumplen. Si uno mira atentamente, esto tiene que ver con el problema dual. ¿Sí? Esto de acá, esto es como la condición de primer orden. ¿Por qué? Porque si yo tengo la función cuadrática, si quieren olvídense por un momento de la parte lineal, si solamente se quedan con un medio de x a x traspuesta, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de una función de ese tipo? Entonces se van a topar con algo del tipo ax. Entonces justamente la primera condición tiene que ver con la condición de primer orden. La segunda condición, ¿sí? Es condición como de complementariedad, ¿no? Esta es la 2. Y la tercera, si uno tiene una función del tipo un medio de x traspuesta x, ¿cuál es la segunda derivada? Bueno, la segunda derivada va a ser justamente esa matriz, la A, ¿cierto? Bueno, en este caso, incluso si uno tiene una parte lineal, en la segunda derivada se va a ir. Entonces, justamente la tercera condición tiene que ver con la condición del segundo orden, ¿no? Que aparecen los hessianos. Y lo que me está diciendo es que esos lambdas que aparecen, ¿sí? Son tales que esta combinación es una matriz semidefinida positiva. Entonces, ahí está la relación entre las matrices, ¿no? Y lo interesante acá es que es par un par, ¿no? Existe un par que cumple eso. Entonces, algo que se discutió mucho con Fabián, que a Fabián le interesa, pero todavía estamos en esa, es ver ya, ¿y qué pasa si yo tengo para un mu alfa y un mu beta fijo? ¿Qué pasa si yo tengo caracterizada la solución? Es que, ¿cómo regreso? O sea, ¿cómo puedo garantizar si a partir de esa solución en particular, porque esté fijado los parámetros, puedo dar una solución robusta? Pero no es tan inmediata, o sea, no es que hay cosas que hacer todavía que tenemos pendientes. Y dentro de este problema hay un caso particular, que es cuando la desigualdad, o sea, la restricción a la izquierda no existe, que es más o menos como considerar que alfa es igual a menos infinito. Entonces, en este caso, mi problema se reduce simplemente a este de acá. ¿Sí? Acá ya no existe la cota inferior, estoy en este problema. Este problema fue discutido por Jaya Kumar y sus coautores en este trabajo 8, que después les voy a mostrar cuál es. El omega W reduce la dimensión, porque como ya no va a estar el alfa, hay dos restricciones que se me van, de verdad. Entonces esos mínimos que aparecían ya no están, van a aparecer máximos. Entonces ahora tengo un conjunto que está en R3. Y como le decía, ¿no? ¿Cómo garantizo que un conjunto de este tipo, donde hay max sea convexo? Bueno, puedo evaluar en los extremos, subir el problema a un problema de R5, y ese conjunto, si garantizo que ese conjunto que ahora está en R5 sea convexo, ya, puedo garantizar que este conjunto, que es el que me interesa en R3, sea convexo. Entonces, por ahí no hay problemas. Nosotros tocamos en particular este caso
porque justamente en este trabajo hubo hay un gap, ¿no? O sea, estábamos estudiando el artículo y hay un problema con cierta afirmación. Se puede entender más o menos, me parece. A ver, nuestra solución particular, o sea, el teorema para este caso particular es el que está acá, ¿no? Obviamente lo que cambia es que ahora este conjunto es el conjunto que está en R3, ya no en R5. Estoy pidiendo que ese conjunto sea convexo. Las hipótesis son similares. Siempre pedimos una condición del tipo Slater. Entonces decimos que este punto factible es optimal si solamente sí se satisfacen esas tres condiciones, ¿no? Condición de primer orden, complementariedad, y este es justamente el segundo orden, o sea, tiene que ver con los hessianos. Ya. Entonces, este es nuestro resultado, y lo comparamos con el resultado de Jayakumar, donde lo que cambia es que ellos no piden exactamente que este conjunto sea convexo, ellos piden otra condición que te las describo por acá. No miren esto, lo rojo, ¿ya? Ellos piden una condición mucho más sencilla en apariencia, que es esta de acá. ¿Sí? Piden que cierto conjunto en R3 sea convexo, entonces está homogeneizado, y nosotros en el fondo, para garantizar que eso se cumpla, estamos en R5. Y el problema, o sea, más que el problema es un gap, o sea, hay un pequeño detalle que nos rompió la cabeza durante mucho tiempo, es porque ellos afirman que la ecuación 7, que es todo esto de acá, implica que este sistema no tenga solución. Y entonces había bastante duda, porque de verdad no era claro que sea cierto. O sea, nos demoramos un poco hasta que finalmente encontramos un ejemplo que efectivamente mostraba que esta afirmación es falsa. O sea, sus resultados están bien. Lo que pasa es que, no, a ver, ¿cómo lo digo? Las conclusiones en apariencia están bien, pero hay un problema en la prueba, entonces no, pero tampoco sabemos si el resultado es falso, ¿no? Bajo esas hipótesis, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, el ejemplo que construimos fue este de acá. Curioso porque es un ejemplo que justamente cae en el caso convexo. Entonces, está todo desmenuzado, tenemos las funciones adecuadas, las funciones que ellos, las matrices que ellos piden, ¿no? Hicimos un reconocimiento de parámetros. Entonces, la condición que ellos pedían era que este conjunto sea convexo, lo verificamos que su hipótesis era válida. Nuestra hipótesis también es válida, dicho sea de paso. Verificamos que se cumplía la condición de Slater para este ejemplo. Y entonces, según la demostración que tienen, este problema no debería tener solución, ¿no? Esta parte. Sin embargo, nosotros para este ejemplo particular probamos que no, que el ese es el 1, 1, 1, el vector suma. Nosotros probamos que, entonces, que menos S1 justamente es una solución de ese sistema. Entonces, digamos, el último resultado de alguna manera corrigió en parte ese resultado, cambiando las hipótesis, porque se necesita tener en cuenta, si se dan cuenta es una cajita, ¿no? Uno tiene mu1, mu2 por delta 1, delta 2. Entonces, uno tiene que considerar esas 4 esquinas y aumenta el número de restricciones, ¿verdad? Y simplemente para comentarles que este ejemplo es parcial, o sea, muestra que ese gap, en efecto es un gap. Sin embargo, nuestras condiciones también se verifican. Entonces, el resultado final es cierto, ¿no? Entonces, nuestras condiciones para ese ejemplo se cumplen, entonces, digamos, el resultado final sí se da. Y nada, eso era más o menos, y como les dije, es muy teórico. Ya sé que ustedes hacen matemática aplicada, pero bueno, gracias por dejarme compartir un poco de mi investigación. Estos son las referencias, el artículo de Dines, el clásico, están los resultados de Fabián Flores con Felipe Opaso y con Ariel Pérez. Este es un trabajo que tenemos sometido.
Este fue el trabajo que revisamos, un poquito de Yakumar, ¿no? Y eso es otro clásico de Poliak. Ah, no, está más abajo. Del de Poliak. No se ve, ¿no? Ya, bueno, el último. Sí, se ve. Son los... Sí se ve. Se ve clarito. Ok. Bueno, eso es todo. Gracias. Okay. Muchísimas gracias, Ivonne. Están abiertos los micros y los videos para poder hacerles preguntas correspondientes a Ivonne. ¿Empezamos? Bueno, mientras se animan. Ivonne, tú indicaste de que en el problema le habían aumentado una parte lineal, ¿cierto? Sí. ¿Y es posible o se ha estudiado o tiene en mente adicionarle, por ejemplo, una parte no lineal que de repente nos podría llevar a problemas un poquito más de la naturaleza o cosas por el estilo, ¿no? Una idea así. Lo que pasa es que se le aumentó una parte lineal, pero sigue siendo una forma cuadrática, solo que no homogénea. Entonces, lo que estaría diciendo tendría que tener otra naturaleza de problema, claro. O sea, en estos tipos de minimización está lo clásico convexo, bueno, y esto que es justamente de problemas cuadráticos. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Voy a ver el chat. Muy teórico, Roxana. No, para nada. Para nada, ya te he dicho que vamos a ir a discutir. Sí, vamos a ver si se hace algo aplicado. Con Fabián, exacto. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Me ha encantado. Bueno, esta es la Desculpa, Ivonne, só uma consultinha. Esse artículo que você falou agora, você lo publicou já, não? Não. Está sometido. Estamos Estamos esperando, sí. Ah, sim, excelente. Parabéns, excelente palestra. Parabéns. Gracias. Sí. Bueno, creo que no hay preguntas. Muy interesante. Hay saludos, sí, ¿no? Excelentes palestras. Parabéns para el profesor Suazua y también para la profesora Ivonne. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes, muchas gracias. Tenerte aquí y como una representante de las mujeres peruanas en ciencias matemáticas. Muchas gracias a ustedes. Y le dejo el micro a Juan.